vamos entonces a Gálatas. Gálatas, que ya hemos dicho por qué pensamos que fue escrita después del primer viaje misionero de Pablo. Vale, entonces, en primer lugar, en Gálatas expresa esos puntos de referencia en la transición de un entorno hebreo a un entorno predominantemente gentil. Bien, los discípulos, primer punto, se mantuvieron quizás en exceso en una perspectiva del Antiguo Testamento. Lucas 24-21, nosotros esperábamos que éste habría de ser quien nos liberara del yugo romano. Después de 3 años ver al Señor, creer en el Señor, aún mantenían esquemas del Antiguo Testamento. Hechos 1:6, todavía reflejo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía pensando en términos del Antiguo Testamento. La predicación de la primera iglesia en Jerusalén, fuerte contenido, saturado del Antiguo Testamento. Expresiones que aludían al pueblo de Israel, tiempos de refrigerio que vendrán de la presencia del Señor, la simiente de David, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor? La vida de la iglesia mantenía un carácter judío. ¿Dónde se reunían? En el pórtico de Salomón, en el templo. ¿Dónde iban a orar Pedro y Juan? Al templo a la hora de nona. O sea, el libro de los Hechos, por eso, marca claros pasos de transición. Los samaritanos, Hechos capítulo 8, Felipe predicando a los samaritanos, el Señor usándoles, y muy importante, el Señor enviando al Espíritu Santo y hablando en lenguas igual que en Pentecostés. ¿Por qué? ¿Porque siempre que hay conversiones hay hablar en lenguas? No, sino porque el Señor identifica diferentes colectivos ajenos a los hebreos y son llenos del Espíritu Santo igual que ellos. Hechos capítulo 10, los gentiles, Cornelio, y lo que dice Pedro cuando en el capítulo 11 los hermanos de Jerusalén le piden cuentas. Pedro, ¿cómo es que has comido con gentiles? Y entonces Pedro les narra, y cuando les dice, el Espíritu Santo, Dios derramó el Espíritu en ellos igual que a nosotros en un principio. Entonces, esa información, esa obra de Dios era muy importante, o si no los gentiles se hubieran quedado como creyentes de segunda, para siempre. Sin embargo, esa obra de Dios, luego existe en Hechos 19, en Éfeso, unos discípulos de Juan que reciben el Espíritu Santo, pero otra vez identificando ese colectivo. Pero aparte de eso, no existe una enseñanza concreta como que se asocie con una conversión. Vale, entonces, los samaritanos, el eunuco etíope, Cornelio, esa no es por casualidad que esa tensión de Pedro, de estando en una casa de un curtidor, y un lienzo lleno de animales inmundos, y el Señor diciéndole, Pedro, mata y come, y el Señor, 2 palabras maravillosas, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Habla un hebreo, ¿no? En la iglesia de Antioquía, ese paso que hemos hablado, Hechos 11, cuando algunos solo hablaban a hebreos, a judíos, sin embargo otros hablaron no a helenistas, sino a helenos, a paganos, griegos. La primera misión hacia los gentiles por parte, primero en Antioquía y luego hacia los gentiles. Bien, el discurso de Antioquía de Pisidia, Pablo, que introduce un elemento nuevo: todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Jesucristo, es justificado todo aquel que creyere. Qué enseñanza, que para nosotros puede ser muy natural, pero para una iglesia profundamente hebrea, ¡buah!, menudo cambio. Menudo cambio.
En Listra tenemos la novedad de la evangelización a un pueblo absolutamente pagano, donde al principio los querían hacer dioses, y con dificultad, dice Pablo, que impidieron que les sacrificaran, a ellos como si fueran dioses, pero luego, movidos por la turba, apedrean a Pablo. El concilio de Jerusalén, ese punto de inflexión, lo hemos hablado, ¿qué se trataba? Si se tenían que circuncidar para salvación, ni más ni menos. Bien, la epístola a los Gálatas. Luego hablaríamos de esa transición y de cómo los creyentes en Jerusalén quedaron aún profundamente influenciados por su entorno hebreo. Y dijimos, ¿qué pasa cuando Pablo va después de su tercer viaje misionero a Jerusalén? Lo dijisteis vosotros. ¿Qué pasó? Que le recibe Jacobo y dice que, ¿ya ves, Pablo, cuántos creyentes hay celosos de la ley? Pero han oído de ti que hay algunas sospechas que enseñas en contra de la ley de Moisés. 4 de ellos cumplen su voto. ¿Por qué no vas tú y pagas las ofrendas para terminar la purificación con ellos? Y entonces Pablo es arrestado y lo que dijimos, ¿os acordáis? Cuando Pedro fue arrestado, toda la iglesia en oración por él. Cuando Pablo es arrestado, no hay la iglesia de oración por él. ¿Por qué? Por esa diferencia. Entonces eso nos ayuda a valorar lo que supuso la expansión del Evangelio a el mundo gentil. Entonces, la epístola a los Gálatas a veces se dice que es la antesala de la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué enseña la epístola a los Gálatas? La epístola a los Gálatas es una epístola en contra de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Venga, que lo sabéis. Aquellos que quieren imponer las normativas mesiánicas, ¿no? La ley de Moisés. Que eso es algo curioso, porque hoy en día tenemos... Está pasando otra vez. Eso. Tenemos personas que dicen, oye, la cultura hebrea es una cultura revelada, así que en vez de una cultura catalana, española, francesa, inglesa, vamos a una cultura hebrea, vamos a guardar las lunas nuevas, los talos, y entramos otra vez en El barro. Sí. Vale, sí. Una cosita, solo para entender sí. Qué es lo que tú quieres escuchar. O sea, solo para esta, no te lo voy a contar para cada uno, para hacer una idea. De Gálatas, las 4 frases, si nosotros decimos que los discípulos se mantuvieron muy fijos en algunos esquemas del Antiguo Testamento, la vida de la Iglesia mantenía un carácter judío, se reunían en el Pórtico de Salomón, fue la primera misión de los gentiles, Pablo introduce el elemento nuevo que es la justificación y el antesala de Romanos. ¿Eso ya te parece 4 líneas buenas? Bueno, ¿O no es nada de eso? No, sí, eso, hablando de esos son puntos que indican que la iglesia de la primera parte del libro de los Hechos es en un entorno hebreo y que se está abriendo al mundo gentil. Entonces, si dijéramos, una pregunta dice, explícame el desarrollo de una iglesia hebrea a gentil, entonces la primera parte es esto. Y luego diríamos que a partir del segundo viaje misionero, el apóstol Pablo va a territorios plenamente paganos. Filipos no tiene sinagoga, es un carcelero. Luego diríamos, sí, Tesalónica y Berea, en Tesalónica hemos dicho entra en la sinagoga, pero luego Atenas es plenamente pagano, y Corinto no digamos. Entonces si es posible que no llegue, pero me gustaría que tuvierais que no os estoy dando una lista y sé que no es fácil, y no voy a ser irrazonable en los exámenes. Yo en el examen intento ser razonable, ver por dónde vais. Normalmente corrijo todos los exámenes y después los valoro, o sea, lo anoto sin poner una puntuación y después los miro todos y digo, bueno, de estos exámenes, ¿qué examen es el más completo? ¿No? Y entonces, pues eso lo valoro como
digamos, óptimo, y normalmente siempre hay 1, 2, 3 exámenes que dices, ¡guau!, se han trabajado la asignatura, se nota, y entonces eso pues piensas pues un 9, un 10, ¿no? Y luego pues hay menos y de ahí pues voy bajando, ¿no? No voy a cegar ni a... siempre hay un equilibrio, y casi siempre en los exámenes hay un margen entre un 6 y un 9 y pico. Mira, normalmente en un examen, si respondéis lo que se dice, es un 8 para mí. Si yo digo, dime un esquema, y vosotros me apuntáis el esquema y punto, 8. Si apuntáis el esquema y apuntáis alguna notita más, y un de esto, de 18 meses aquí, 2 años y medio, más detalle, entonces es cuando dices, bueno, es una respuesta completa. Entonces ahí hablamos de un 9, un 10 es poco, Bernard dice que no pone nunca un 10, pero eso. Entonces, ahora, si ponéis una respuesta y algunos dejáis el capítulo de Hechos, os equivocáis de ciudad o de iglesia o tal, pues entonces empiezan a haber carencias y dices, bueno, me ha respondido bien, pero tiene alguna carencia, 7. Tiene más de una carencia, 6. Dices, bueno, al menos es suficiente para aprobar, 5. Pero hay un tanto por ciento, ¿no?, del examen. ¿Cómo? Lo pondrá la guía docente. Sí, Un tanto sí. por ciento. Sí, es un 50% de la nota Ya global. de media los 2 exámenes, ¿no? Sí, claro. ¿Hay algún tipo de media típico de que si el segundo no sacas un 3 no valora? O Muy difícil, mira, es muy difícil que suspendáis, ¿eh? Manuel un 3 no. No. Bueno, ha habido algunos, sí. Bueno, Pero no, tuve, por ejemplo, un chico muy majo, Emmanuel se llamaba, un rumano, que salía de aquí y se iba a trabajar, y trabajaba hasta las 10 de la noche. Entonces sacó un 3,5. Claro, es que no podía más, no estudiaba nunca. Lo que recibió de la clase, eso fue lo que respondió. Entonces, una pena, ¿no? Y hay estudiantes así que han trabajado y lo que han podido. Pero si estudian, normalmente 7, 8, 9, algunos 10, sí, porque es que hay algunos que habéis hecho... No he mirado vuestros exámenes, lo siento mucho, pero tuve que trabajar en 2 días lo que normalmente es una semana. El viernes por la noche estuve en Vilanova compartiendo, el sábado en reunión de iglesia también, el domingo predicando en Pinar del Río, comiendo luego con el pastor y su familia. Entonces uno no da para más. Vale. Bueno, seguimos. Entonces, Gálatas. Os he explicado también características. O sea, el argumento de Gálatas es que somos justificados por la fe. Retengamos la libertad con la que fuimos salvados. Gálatas capítulo 3, versículo 1, estemos firmes en esa libertad. Pablo le resiste en la cara a Pedro porque Pedro consiente en tradiciones del legalismo judío. Habla de las obras de la carne. ¿Dónde está la verdadera piedad? No en guardar la ley, sino en despojarnos de las obras de la carne, y no solamente despojarnos de lo que es malo, sino desarrollar lo bueno, que es el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vale? Entonces, sí. Perdón, respecto a de que antes hablar de los romanos, no me favorece para la idea, porque tú hablaste de los judaizantes, ¿cierto? Sí. Pero no entendí la relación entre romanos y gálatas. Pues porque Romanos trata la justificación por la fe, el Evangelio, y, claro, Pablo, capítulo 3 de Romanos, por ejemplo, nos dirá que así, por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. O sea, cuando Pablo habla de la justificación por la fe, desde el capítulo 3, versículos 23, 24, 25, incluyendo todo el capítulo 4, contrasta la justificación por la fe con
la justificación por la ley. Entonces, en un sentido, la presentación del Evangelio en Romanos parece una ampliación de Gálatas, que, bueno, hablamos por sus similitudes, ¿vale? Muy bien, vale, pues eso, justificación y lo que consiste realmente la piedad cristiana. Bernabé se menciona 3 veces, en el capítulo 2, versículos 1, 9 y 13, por lo que pensamos que probablemente aquellos a quienes Pablo hablaba conocerían a Bernabé. Vale. Bien. Otra cuestión que debemos recordar es esos personajes que estarán presentes en todo el ministerio de Pablo, esos personajes que desacreditan a Pablo como un segundo apóstol, como un apóstol de segunda. ¿Por qué surge en 1 Corintios yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? Porque algunos cuestionaban, los judíos cuestionaban el ministerio de Pablo y algunos creyentes se dejaban influenciar por esas críticas de ese que no sabemos que está enseñando en contra de la ley de Moisés. Vale. Muy bien. Ocasión de la epístola de los Gálatas, muy clara, de que hubieron unos judíos que fueron de Jerusalén, quizás ellos se entendieron como enviados o alguien les envió de entornos judaizantes y desacreditaron al mensaje del apóstol y hablaron de Pablo como un apóstol de segunda y su evangelio, bueno, como que sí, salvación sí, pero si quieres ser un creyente de primera tienes que, etcétera, etcétera. Vale, pues esa es la epístola de los Gálatas. Muy bien. Las epístolas de los tesalonicenses. Ya pasamos del primer viaje misionero, un entorno, un periodo en el que la Iglesia ha sido predominantemente hebrea, y la salida de Pablo en su primer viaje misionero, que sí fue su predicación en Derbe claramente a paganos, pero aún la oposición que emerge de ese primer viaje misionero es judaizante, cuestionando el evangelio de la salvación por la fe. Después del concilio de Jerusalén, yo pensaríamos como que ese tema ha sido ya resuelto, nadie tiene dudas, ¿no? Hay suficiente autoridad para decir que no se les inquiete a los gentiles, excepto a que se guarden de idolatría, fornicación, sacrificado a los ídolos y de ahogado, o como dice, de comer comer sangre. Ahogado es comer un animal sin ser desangrado. Es lo que sucede en Samuel cuando el rey Saúl, que la gente se lanzó, tenían hambre y comieron sin sangrar los animales. Y la sangre en el Antiguo Testamento pues no se podía comer. Bien, entonces llegamos al segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero, y entonces he mencionado antes cómo se desarrolló el viaje. Llegan a Filipos, capítulo 16 de Hechos. Importante, y lo veremos para la epístola a los filipenses. Se nos mencionan 3 personas en Filipos. ¿Os acordáis? ¿Quién se menciona en Filipos? Pablo primero llega y se reúne junto a un río, Hechos 16. No una sinagoga, pero unas reuniones de oración, porque lo vimos en las sinagogas, se necesitaban 10 hombres para constituir una sinagoga. Entonces, ¿quién abre el Señor el corazón para que creyere? Lidia, una mujer que vendía púrpura de Tiatira. Era una gentil pero temerosa de Dios. ¿Qué otro personaje aparece en Filipos? Y curiosamente, Lidia, ¿qué hace?
recibe a Pablo en su casa. No siempre en Hechos se refiere eso. ¿Y quién dice Pablo en Filipenses, estando ya en la cárcel, que ha participado en la comunión del Evangelio conmigo desde el principio? Los filipenses. Esa hospitalidad, ese suplir a Pablo las necesidades, lo vemos en Filipenses. Pero eso, hablamos de Lidia, temerosa de Dios, ¿no? Vinculada, simpatizante, diríamos, de los judíos. ¿Quién más? Carcelero. Hechos 16. Eso, seguimos en Hechos 16. Eso es. ¿Y el carcelero de qué entorno es? Pagano. O sea, carcelero. Entonces, y hablamos de... sin embargo, cuando se escribe la carta, probablemente habrían otras personas, pero Lucas es posible, esto solo es una posibilidad, de que nos menciona esos dos ejemplos de convertidos en la iglesia de Filipos como ejemplos. Entonces, tenemos Filipos, y lo dije, ¿de Filipos a dónde fue Pablo? El próximo lugar de testimonio importante, Tesalónica. Y en Tesalónica estamos en Hechos 17. Estuvo en la sinagoga discutiendo con los judíos por ¿cuántos días de reposo? 3. Importante a la hora de leer la epístola. En esas 3 semanas el apóstol Pablo les habló incluso del anticristo, de las cosas que iban a suceder. O sea que la venida del Señor Jesucristo no es un más a más que podemos prescindir. No, la iglesia del Señor espera el retorno del Señor Jesucristo. Algunos creen o no creen en el milenio, algunos creen de la gran tribulación, la iglesia, el rapto, todas esas cosas pueden variar algo, pero lo que sí creemos sin duda es el regreso del Señor. Muy importante, regreso corporal del Señor. Así como se fue, así volverá. Vale, pero entonces Tesalonicenses predica y entonces se levanta una persecución y tienen que huir. ¿A dónde? No, ese fue primer viaje misionero. No, Troas está aquí. Berea. Troas está aquí. Troas es el final de Turquía, aquí, donde le aparece un varón, Filipos, Tesalónica y Berea. Listra y Derbe, estamos hablando de Galacia. Entonces, Tesalónica, Berea, la oposición de los judíos va hacia Berea y entonces envían a Pablo por mar y llega a Atenas, y en Atenas, mientras está esperando la venida de Silas y de Timoteo, predica allí. Y luego en Corinto es donde recibe la visita de Timoteo, Silas, entonces le envían informes de cómo están los hermanos de Tesalónica. Entonces, todo eso lo tenéis en las 2 epístolas de Tesalonicenses, en los apuntes. Tesalónica, Berea, etc. Atenas. Vale. Desde Atenas, Pablo se quedó con Silas y mandó a Timoteo a Tesalónica para confirmarles y exhortarles en la fe. Entonces, cuando regresaron, Timoteo trajo noticias preocupantes de Tesalónica. Y es que, pues estaban dudando de alguna manera de qué pasaba con aquellos que habían muerto. ¿No iba a venir el Señor? Esto nos habla también de la forma que tenía Pablo de predicar. Porque os pregunto, ¿creía Pablo que el Señor iba a venir en ese mismo momento? Cuando Pablo estaba en Tesalónica. Sí. Pero ¿creía Pablo que tenía que pasar un tiempo o que probablemente pasaría un tiempo? También.
Entonces, bueno, eso a veces personas que recién se convierten puede que no acaben de encajarlo. Algunos en Tesalónica, mirando en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 especialmente, ¿qué había pasado? Que Pablo había predicado con tanto fervor que el Señor venía, que habían dejado sus trabajos. Y entonces Pablo les tiene que decir, no, que nadie ande desordenadamente, sino que ocupándose con sosiego en sus negocios, pues trabajen para su propio sostén. Y dice, el que no trabaje, que no coma. Porque algunos habían tomado sus palabras de una forma que Pablo no era su deseo. Vale. Pero entonces, ¿cuál es? Hemos dicho una cosa que no he mencionado, que habéis mencionado vosotros, porque aparece en la guía de examen y también en las epístolas. Hay diferentes temas en las epístolas. Unas son cristológicas. ¿Qué quiere decir? Que el centro de la explicación, las doctrinas que se explican, son más acerca de la persona de Cristo. Hay otras que son soteriológicas, porque hablan del plan de la salvación. Hay otras que son más prácticas, y hay un cuarto tipo, y otras escatológicas, que son las que hablan de los eventos por venir. Y las dos epístolas a los tesalonicenses son escatológicas. ¿Quiere decir que eso es lo único que tratan? No. Os dije, ¿qué 3 temas trata Primera de Tesalonicenses? ¿Alguno se acuerda? 1, la venida del Señor, que era, digamos, la duda que tenían los tesalonicenses, pero luego, ¿qué más trata? 2 cosas más, dijimos. Una exhortación a los creyentes, porque se habían convertido de los ídolos a Dios, y en tercer lugar, una vindicación de su propio testimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los judíos que levantaban a las multitudes contra Pablo? Desacreditar su ministerio, que realmente estaba buscando su propio beneficio, que buscaba su dinero, que era un apóstol de segunda, y entonces Pablo vindica su ministerio, especialmente en el capítulo 2. Lo de clasificar cada una en soteriológicas y cristológicas, ¿también lo preguntarás? Si está en la guía de examen en las primeras preguntas, sí. Claro, en teoría, bueno, lo que interpreto que no, pero como has dicho lo de la guía, yo no sabía si es porque precisamente sale la guía, pero la guía creo que no sale. Pero... Si no sale en la guía, no sale. Pues entonces no. Vale. Muy bien. Entonces, entendemos que tanto Primera como Segunda de Tesalonicenses son escatológicas porque contienen una parte importante de enseñanza acerca de la venida del Señor Jesús. ¿Vale? Bien. Bueno. Por favor, leeros los apuntes. Sí que quiero incidir en Segunda de Tesalonicenses, la próxima que aparece en vuestros apuntes. El centro de esa epístola, el propósito de Segunda de Tesalonicenses, está en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Se repiten algunas exhortaciones, algunas exhortaciones, algunas referencias a la salvación, como no, pero el contenido nuevo es acerca de la venida del Señor, la venida del anticristo, el hijo de perdición, etc. Vale. Y entonces, ¿por qué surge Segunda de Tesalonicenses? Aparentemente porque la primera no fue tan efectiva como se hubiera deseado, tanto en la enseñanza del Señor Jesús, no les quedó claro, como en cuestiones prácticas. A pesar de que la primera epístola dice que hay que trabajar, hay que servir, que habla de la santificación, etcétera, etcétera, algunos no fueron tan dóciles.
Vale, algunos parece que entendieron como que la resurrección ya había sucedido. Parece que hubo una carta después de su primera carta, como que fuese de Pablo y como que ya había sucedido la resurrección, y Pablo dice en esta segunda epístola que él firmaba con su propia mano, porque normalmente ¿quién escribía las cartas? Hay 4 personas o cuatro individuos o colectivos en la escritura de una epístola: el autor, el escriba, secretario, Tíquico, Tercio, el que la envía y luego la audiencia. Vale. Entonces, bueno, el apóstol Pablo lo que refiere es algunas señales que deben preceder la venida de Cristo. Vale. Lo que hace la segunda epístola es equilibrar la visión de un retorno inminente del Señor Jesucristo. También hay un cambio ligero de tono, un poco más formal y carente de la calidez que caracterizaba la primera. En la primera dice, damos gracias. En la segunda epístola dice, debemos dar gracias. En la segunda epístola Pablo dice, os ordenamos, capítulo 3, versículos 6 y 12. O sea, vemos un tono un poco más distanciado, un poco más formal en la segunda que no en la primera. ¿Vale? Muy bien. Entonces llegamos a las dos. Hemos hablado de Gálatas, el problema de los judaizantes, el establecimiento de la justificación por la fe, lo que es la piedad cristiana, que no es guardar las leyes, las lunas nuevas, los meses, etc. Luego tenemos primera y segunda de Tesalonicenses, epístolas con una importante sección sobre la venida de Cristo, escatológicas diríamos. Por cierto, perdón, tengo que explicarlo también. Escatológico tiene 2 sentidos, es una palabra que tiene 2 significados, lo encontraréis en la RAE también. Escatos, de lo último, lo postrero, logía, el estudio de las cosas postreras, pero también escatos se puede referir a heces, y a veces se dice, esto es muy escatológico, porque habla de váter, de heces, de excremento, de no sé qué. Yo por un tiempo pensé que se estaban riendo de la teología, pero no, es que si miras el diccionario tiene los 2 significados, aparecen las palabras en 2 entradas diferentes y es la misma palabra. Entonces, bueno, que lo sepáis. Vale, entonces, Corintios. Bueno, la epístola de los Corintios, ¿qué os acordáis de Corintios? Venga, ¿qué recordáis de Corintios? El problema, no se escribe sobre el amor, así que el problema de la falta de amor. Muy bien. Me alegro mucho que recuerdes ese pasaje tan precioso, porque quizás es lo único que hay bonito en esa epístola. ¿Qué recordamos de Corintios? ¿Qué problemas había en Corinto? Divisiones partidistas. Divisiones. Soy de Pedro, soy de Pablo. ¿Divisiones? ¿Qué más? ¿Las mujeres se abstenían? ¿Cómo? ¿La abstención de las mujeres? ¿De sus maridos? Sí, la sujeción, la sujeción, lo que he dicho. Sí, problemas en los matrimonios, problemas de sujeción, problemas problemas por todos los lados. ¿Qué más? Inmoralidad. Al punto de que es vergonzoso incluso para los paganos. Bueno, había un fornicario que vivía con su madrastra y la gente, la iglesia decía, ay, fíjate hasta qué punto un Dios de gracia, ¿no? Y Pablo dice, eso es vuestra vergüenza, ¿qué? Que se arrepintió, o porque en la segunda carta como que lo... Bueno, eso tendríamos que explicarlo mejor, porque tradicionalmente se ha entendido que cuando habla en el capítulo 2 de 2 de Corintios se refiere al fornicario. Claro. Pero en el capítulo 2 habla de alguien que le ofendió
a Pablo. Entonces puede ser que esté hablando de dos personas diferentes. Puede ser. Pero sí que habla en el capítulo 2 acerca de de arrepentimiento y tal y cual. Bueno, hablaríamos más detenidamente de ese pasaje. Pero bien, ¿qué otros problemas hay en Corinto? Corinto, capítulo 5, aquellos que llevar a los tribunales ¿no? capítulos, sí, exactamente, llevaban a juicio a creyentes y eso no se debía hacer. Había el entendimiento de que algunos se abstenían de relaciones conyugales en el matrimonio, pero recurrían a rameras. Capítulo 7, el Señor les dice, no, sois templos del Espíritu Santo, no uniré el templo a una ramera. Vale, ¿qué otros problemas había? Abusos en la cena del Señor. La cena del Señor, o sea... De todo. Era, un caos. Entonces, lo que sí vemos es que había una carta previa a nuestra Primera de Corintios. Se menciona en Primera de Corintios capítulo 5 que os escribí que no os juntarais con un fornicario, pero dice Pablo, no hablando de un fornicario de este mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo. Dice, sino que si alguien se llama hermano y es fornicario, avaro, maldiciente, etcétera, con tal ni aún comáis. Entonces, la primera epístola nuestra de Corintios es la segunda, y es una carta eminentemente de exhortación moral y ética. Ese es el carácter. Solo tiene un capítulo que es una enseñanza doctrinal y es acerca de la resurrección, el capítulo 15. Pero toda la epístola, todo lo demás, es una epístola práctica de corrección de desórdenes morales. La segunda epístola de Pablo es quizás la más personal de todas las epístolas, donde Pablo parece casi exhausto anímicamente y refleja una tensión de amados hermanos y reproches por la rebeldía que tenían los corintios. Y bueno, y Romanos, lo que encontramos en Romanos, como os he explicado desde el principio de hoy, Romanos se escribe desde Corinto porque Pablo desea llevar la ofrenda a los pobres de Jerusalén y como no tiene tiempo para ir, pone por escrito su labor apostólica. Y entonces tenemos lo que es el Evangelio, que es la fe en el Señor, santificación, vida en el Espíritu y vida práctica. Tenemos lo más cercano a un tratado. Es por esa relevancia de enseñanza que aparece como primera en las epístolas paulinas. El orden del canon es lógico, no es cronológico. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por vuestra...